Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la deshidratación de alcoholes. En el video anterior llegamos a hablar de las diferentes reacciones de halogenación que pueden experimentar los alcoholes. Eso fue lo último, solamente para ponernos en contexto. La última de esas halogenaciones, vimos que las halogenaciones pueden ocurrir de tres formas. Y la última que nosotros vimos fue mediante las reacciones con cloruro de tionilo. El día de hoy entonces estaremos hablando de los dos tipos de reacciones que se pueden llevar a cabo para deshidratar alcoholes. La primera será una reacción que ustedes ya conocen, que solo vamos a hacer un pequeño repaso sobre ella, que será la deshidratación catalizada por ácido, donde mediante esta reacción se generan alquenos, se forman alquenos. Y la segunda deshidratación, que consiste, es también una deshidratación donde se utiliza ácido, pero el mecanismo es un poco diferente que en el caso anterior, que la deshidratación catalizada por ácido que ustedes ya conocen. En esta segunda, que se trata de una deshidratación bimolecular, esta deshidratación nos lleva a la formación de éteres. Esas serían las dos formas de deshidratar alcoholes. Como les mencionaba, la primera deshidratación catalizada por ácido es una reacción ya bastante conocida de la química orgánica 1 y consiste en hacer reaccionar a nuestro alcohol en medio ácido aplicando calor, pues para generar este alqueno y la pérdida de una molécula pequeña, que en este caso es una molécula de agua. En este caso, dependiendo del alcohol que nosotros tengamos acá inicialmente, puede ser que este alcohol tenga un pK sub A mayor que el del agua, es decir, que el agua sea un ácido más fuerte que el alcohol que yo tengo inicialmente. Si ese fuese el caso, entonces este equilibrio estaría desplazado hacia la izquierda. Sin embargo, existen formas pues para favorecer a la producción o a la formación de estos productos, desplazando a este equilibrio hacia la derecha. En ese caso, entonces, una de las cosas que se hace o que se toman en consideración es el punto de ebullición que tienen estos compuestos que yo tengo en el crudo de reacción. Y sabemos que generalmente, o que bueno, siempre, los alquenos tendrán un punto de ebullición bastante menor que el agua y también bastante menor que el de cualquier alcohol que yo tenga en ese crudo de reacción. Por lo tanto, entonces yo puedo desplazar el equilibrio hacia la derecha, eliminando cualquiera de estos dos productos, ya sea el agua o el alqueno. En este caso, aprovechando esas diferencias grandes entre los puntos de ebullición, entonces es bastante sencillo eliminar el alqueno, tomando en consideración ese bajo punto de ebullición que posee, utilizando, por ejemplo, una destilación simple como la que se muestra acá, donde nosotros tenemos el crudo de reacción que contiene los tres compuestos, el alcohol, el agua y el alqueno, y calentando este crudo de reacción, entonces el primero que se volatilizará será el alqueno y será recuperado después por condensación, pues para separarlo mediante este sería el esquema que nosotros utilizaríamos en el laboratorio. Entonces, en eso se trata esta deshidratación catalizada por ácido que ustedes ya habían estudiado en la química orgánica 1. Siempre haciendo un pequeño repaso sobre esta reacción, ya sabemos que esta reacción ocurre mediante un mecanismo de eliminación unimolecular, donde la primera etapa consiste en la protonación del alcohol. Ya sabemos que cuando ocurren este tipo de etapas donde se da la protonación de este alcohol, lo que se busca en esta primera etapa es que que es inicialmente un mal grupo saliente, se convierta ahora en un buen grupo saliente, que ya sabemos nosotros que eso es lo que ocurre cuando un grupo OH se protona de esta forma. Ya saben ustedes que este es un muy mal grupo saliente y que para que este salga de la molécula debe convertirse antes en un buen grupo saliente, que es este caso que nosotros tenemos acá, con esta carga positiva en este oxígeno.
Luego de eso, entonces, tenemos la formación de un carbocatión que se da por la salida de ese grupo saliente, que ahora sí es un buen grupo saliente, y se da la formación de este carbocatión. Cabe recordar en este punto que esa formación de carbocationes, ustedes ya saben que todos los carbocationes tienen pues estabilidades diferentes y que si existe la posibilidad de que hayan reordenamientos para hacer que este carbocatión se convierta en un carbocatión más estable, esas reacciones de reordenamiento se van a dar, lo que nos va a llevar a una mezcla de productos y eso significa entonces rendimientos bajos. Muy bien. Y por último, la tercera etapa que consiste en la desprotonación para finalmente la formación del alqueno. Este sería el mecanismo de esta deshidratación catalizada por ácido mediante un mecanismo de E1. Muy bien. Algunas generalidades de esta reacción es que, bueno, esta reacción se da por un mecanismo E1, se da la formación de carbocationes, por lo que es probable que se den reordenamientos y lo que significa que vamos a tener rendimientos bajos. Y algo importante también es que si yo tengo más de un alqueno, pues los productos van a seguir la regla de Zaitsev. El producto principal o el alqueno principal será aquel que sea más sustituido. Muy bien, llegamos entonces a la deshidratación bimolecular. Si nosotros nos fijamos en esta primera, la deshidratación catalizada por ácido, tenemos una molécula de alcohol convirtiéndose en un alqueno y en agua. En el caso de la deshidratación bimolecular, esta es una reacción donde participan dos moléculas de alcohol, siempre en condiciones ácidas y aquí que me faltó, también aplicando calor, para formar aquí lo que nosotros conocemos como un éter y también se forma una molécula pequeña. Muy bien. Esta reacción bimolecular básicamente es la reacción que se utiliza industrialmente para la formación de éteres. Esta reacción está dentro de la clasificación de reacciones de condensación, que consisten en todas aquellas reacciones en donde se unen una o dos o más moléculas, generalmente con la pérdida de una molécula pequeña, que sería este caso de acá, donde dos o más moléculas se unen y se da la generación de una molécula pequeña, que en este caso de la deshidratación bimolecular es una molécula de agua. Esta reacción, deshidratación bimolecular, ocurre mediante un mecanismo bastante diferente a la otra reacción de deshidratación que acabamos de mencionar y ocurre mediante una reacción SN2. La primera etapa es exactamente igual a la deshidratación anterior, donde lo que se busca es la formación de un buen grupo saliente o la conversión de este mal grupo saliente en un buen grupo saliente mediante la protonación del grupo OH de una de las moléculas que está involucrada en la reacción. En la segunda etapa, entonces ya tenemos una segunda molécula. Ya sabemos nosotros que los alcoholes pueden reaccionar tanto como bases o como nucleófilos y que como nucleófilos son nucleófilos débiles. Sin embargo, cuando hay otra molécula con un sitio electrofílico lo suficientemente fuerte, entonces la reacción por ataque nucleofílico se puede dar, que es exactamente lo que ocurre en esta segunda etapa. La otra molécula que no ha sido protonada, que es nucleofílica, ataca nucleofílicamente a la molécula de alcohol protonada, que ahora es un electrófilo, un buen electrófilo, y la reacción ocurre mediante un mecanismo SN2 para formar un éter protonado. La tercera etapa entonces produce la desprotonación de ese éter protonado que se obtuvo en la etapa anterior y ya finalmente llegamos entonces a la formación del éter. Este sería el mecanismo de la deshidratación bimolecular. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una deshidratación catalizada por ácido, que sería el caso de los dos tipos de deshidrataciones anteriores, la inicial donde obteníamos alquenos y la otra donde obteníamos éteres, esas reacciones, cuando nosotros hacemos ese tipo de reacciones, podemos tener competencia entre esas dos reacciones. Podemos tener competencia entre la eliminación, que forma alquenos,
y la sustitución que forma un éter. Es decir, que al final lo que nosotros vamos a tener sería una mezcla de productos, lo que nos lleva entonces a hablar de bajos rendimientos. En la sustitución, donde dos moléculas de alcohol, que sería el caso de la deshidratación bimolecular, dos moléculas de alcohol forman una molécula de éter y una molécula de agua. En el caso de la eliminación, que sería el primer caso, una molécula de alcohol forma una molécula de alqueno y una molécula de agua. Entonces estamos hablando que aquí tengo dos moléculas formando dos moléculas. Y en la eliminación tengo una molécula formando dos moléculas. ¿Ya? Entonces, en este primer caso de la sustitución no hubo aumento de moléculas en la reacción y en el caso de la eliminación sí hubo aumento de moléculas o de productos formados en esta reacción. Entonces, podemos decir que ya que en la eliminación se tuvo un aumento en el número de moléculas, entonces también podemos hablar que hubo un aumento en la entropía de ese sistema. Si nosotros recordamos la energía libre de Gibbs, nos ayuda a determinar si una reacción es favorecida o no. En esta energía libre de Gibbs tenemos este término de acá que relaciona la entropía, el cambio en entropía y la temperatura. Entonces, ya sabemos también que cuando una reacción es desfavorecida, la energía libre de Gibbs es mayor que cero y cuando la reacción es favorecida, esa energía libre de Gibbs es menor que cero. Ok, para que la reacción básicamente sea favorecida, este término que nosotros tenemos acá tiene que ser bastante grande y bastante negativo para pues lograr que toda esta expresión sea negativa. Entonces, cuanto más grande sea este término, entonces más favorecida puede ser la reacción. En los casos de las reacciones que nosotros estábamos analizando antes, este término es más favorable para la eliminación a medida que nosotros aumentamos esa temperatura. Entonces, estábamos hablando del inconveniente cuando nosotros hacemos esas deshidrataciones en medios ácidos, que nosotros podemos tener competición entre los dos tipos de reacciones. ¿Cómo entonces controlamos esa competición de esas reacciones? Entonces lo podemos hacer mediante el control de temperatura. Ya experimentalmente y tomando en consideración todo esto que acabamos de mencionar, y experimentalmente ya se establecieron ciertos condiciones de temperatura, pues para que cada una de esas reacciones no tenga competencia con la otra. Y se sabe entonces que a 140 grados Celsius la sustitución será favorecida y en 180 grados Celsius la eliminación será favorecida. Por lo tanto, ahora ya puedo expresar o ya puedo reescribir esas reacciones de la siguiente forma. En el caso de la eliminación, nuestro alcohol reaccionará en medio ácido a 180 grados para producir un alqueno y agua. Ahora, cada vez que yo plantee este tipo de reacciones, es muy importante que yo defina las temperaturas. Si yo no defino las temperaturas, entonces al final puedo ser que yo tenga mezclas de productos y rendimientos muy bajos. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que nosotros vayamos a plantear un tipo de deshidratación específica, si es eliminación o sustitución, es muy importante que nosotros especifiquemos la temperatura a la cual estará llevándose a cabo nuestra reacción. Ok, si yo quiero que la sustitución sea favorecida, entonces la temperatura que voy a utilizar será de 140 grados Celsius para la obtención de un éter, ¿ya? Si utilizamos la misma temperatura y si no definimos en cuánta temperatura vamos a trabajar, entonces yo lo que te estaría básicamente es obteniendo una mezcla de estos dos productos, o sea, rendimientos muy bajos. Por eso es muy importante que ahora se especifiquen las condiciones de temperatura para que tengamos favorecidos la formación de uno de estos productos. Muy bien. En el caso de los dioles, vamos a recordar un poquito qué son los dioles. Los dioles ya saben ustedes que son compuestos o alcoholes que tienen dos grupos OH en carbonos adyacentes. A estos dioles también se les conoce como glicoles. Estos dioles, que son alcoholes también
también pueden experimentar reacciones. Y básicamente, los dos tipos de reacciones que experimentan son estas que estamos colocando acá. La primera es un reordenamiento pinacólico y la segunda es una ruptura por ácido periódico. En el caso del reordenamiento pinacólico, lo que tenemos siempre será nuestro alcohol, en este caso nuestro diol, en condiciones ácidas a temperaturas elevadas, y lo que tendremos es la formación de una acetona y la pérdida de una molécula pequeña, que en este caso será agua. Básicamente aquí lo que tenemos es una reacción de deshidratación en medio ácido y con temperaturas altas, ¿ya? Y tenemos entonces la formación de una acetona y agua. Muy bien, en este caso específico es una acetona, pero podríamos tener también un aldehído. Muy bien, este reordenamiento pinacólico ocurre en un mecanismo bastante similar a los que ya habíamos visto para la deshidratación de alcoholes catalizada por ácido. Vamos a observar pequeñas diferencias en una de las etapas que ya vamos a discutir ahora. Solamente antes de cualquier cosa. Aquí en la sustitución, aquí me faltó un 2, que son dos moléculas de alcohol que van a producir un éter, que ya saben ustedes que ocurre mediante una SN2 y esta mediante una reacción E1. Ok, hoy sí. Regresemos entonces al mecanismo del reordenamiento pinacólico. En la primera etapa, al igual que nosotros habíamos visto con la deshidratación catalizada por ácido, que era por una E1, nosotros vamos a tener la protonación de uno de los dos grupos OH para convertirlo en un buen grupo saliente. En la segunda etapa, entonces, se da la salida de ese grupo saliente y se genera un carbocatión, igualito que nosotros ya lo habíamos discutido en ese otro mecanismo que les menciono. La diferencia de este mecanismo con ese otro de la deshidratación catalizada por ácido es que aquí este carbocatión que se forma puede sufrir o sufrirá un reordenamiento. Ya ustedes me dirán, pero ¿por qué si este carbocatión que se forma para este alcohol específico ya es un alcohol terciario y es un carbocatión terciario y ya los carbocationes terciarios son los más estables? De hecho, existen carbocationes más estables que este carbocatión terciario. Una mayor estabilización de este carbocatión lo dan las estructuras resonantes y es eso específicamente lo que ocurre en la etapa 3. Entonces, en esta etapa 3 lo que se da es una migración de un grupo metilo para formar ahora un carbocatión estabilizado por resonancia, que será un carbocatión más estable que este carbocatión que se formó en la etapa anterior. Y una vez que se forma entonces este carbocatión estabilizado por resonancia, entonces llegamos a la cuarta etapa de la reacción que consiste en una desprotonación de ese hidrógeno para formar finalmente la pinacolona, que es este compuesto de acá, que es una acetona y se dio también la pérdida de agua. Entonces este sería el reordenamiento pinacólico, este sería el mecanismo del reordenamiento pinacólico. El otro tipo de reacción que experimentan los dioles es la ruptura con ácido periódico. Si nosotros recordamos un poquito, ya nosotros habíamos estudiado cómo es que se forma un glicol y era ya cuando nosotros estudiamos las reacciones de los alquenos. Ya sabemos que un glicol puede sintetizarse entonces a partir de un alqueno utilizando dos combinaciones de reactivos. Podemos formarlo con el tetraóxido de osmio en peróxido de hidrógeno o utilizando también el permanganato de potasio frío y diluido. Entonces, con estos dos juegos de reactivos yo puedo convertir un alqueno en un glicol. Y este glicol puede experimentar reacciones posteriores como una ruptura con el ácido periódico para formar finalmente cetonas y aldehídos, que todo estos van a depender de la estructura inicial que tenga nuestro glicol, ¿ya? Muy bien. Ok, los alcoholes también pueden ser convertidos en ésteres que tendrían esta estructura de acá. Estos ésteres son derivados de ácidos carboxílicos, en donde el ácido uno de los hidrógenos, el hidrógeno del grupo OH del ácido carboxílico, ha sido reemplazado por un grupo alquilo.
Entonces, un alcohol se puede hacer reaccionar con un ácido carboxílico para la conversión de ese éster. A esta reacción específica, donde el alcohol se hace reaccionar con un ácido carboxílico y se obtiene un éster, se conoce como la esterificación de Fischer. Algunos de los alcoholes, por ejemplo el etanol, son menos ácidos que el agua, por lo que en ese caso la reacción estaría desplazada hacia la izquierda, lo que significaría bajos rendimientos para el éster. Sin embargo, pues ese equilibrio puede desplazarse o puede favorecerse hacia la derecha siguiendo diferentes rutas. Por ejemplo, se puede utilizar un exceso del alcohol o del ácido para favorecer el desplazamiento del equilibrio hacia la derecha, o se puede adicionar también un agente deshidratante que estaría eliminando el agua que se está formando en los productos para de esa forma también desplazar el equilibrio hacia la derecha. Otra forma más eficiente de formar ese éster es utilizando y que tendrá mejores resultados o mejores rendimientos que la reacción anterior donde se hizo reaccionar el alcohol con un ácido carboxílico. Es esta de acá, es esta reacción donde en lugar de usar el ácido carboxílico utilizamos un cloruro de ácido. Los cloruros de ácido son dentro de todos los derivados de ácido, son los compuestos más reactivos. Y esta reacción se lleva a cabo también utilizando como base la piridina. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá, si nosotros recordamos en clases anteriores, los alcoholes pueden ser nucleófilos o bases. Y como nucleófilos, el alcohol es un nucleófilo débil. Pero si existe o si está presente un compuesto bastante electrofílico, este puede atacar a ese grupo, a ese compuesto bastante electrofílico mediante una reacción de sustitución, y eso es básicamente lo que ocurre acá. Entonces nosotros tenemos nuestro alcohol que aunque es un nucleófilo débil, puede atacar a este compuesto que es altamente reactivo, a este cloruro de ácido, mediante un ataque nucleofílico. Y lo que nos llevaría a este compuesto de acá. Entonces aquí tendríamos un oxígeno, aquí tendríamos a este R y acá tendríamos también a este cloro y este O con este hidrógeno de acá. Aquí tendríamos una carga positiva. Entonces, este intermediario que se forma acá recupera su doble enlace con el carbono y el cloro, que ustedes ya saben que es un buen grupo saliente, sale de la molécula, que estaría como por acá, para formar luego entonces este compuesto también intermediario, un doble enlace acá y este otro grupo alquilo acá. Entonces tendríamos un éster protonado. En este caso, cuando nosotros tenemos este éster protonado, este protón de acá puede ser retirado por una base. En este caso, el cloro que se formó es una base, pero también tenemos la piridina. Si no estuviera la piridina, entonces este protón sería retirado por ese cloro, por este cloro de acá, sería retirado por el cloro y tendríamos la formación de ácido clorhídrico. Ahora, ¿cuál es el problema de yo tener ácido clorhídrico? Recuerdan ustedes que cuando nosotros empezamos con estos temas de los alcoholes, habíamos dicho que los alcoholes cuando están en condiciones muy ácidas, en lugar, por ejemplo, de que ataque como nucleófilo en este caso, puede más bien protonarse, que sería lo que ocurriría cuando nosotros tenemos la formación de este ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos la formación de este ácido clorhídrico podría desfavorecer la reacción como nosotros necesitamos que ocurra. Porque en lugar de que este actúe como nucleófilo, se puede protonar ya dejando al alcohol sin condiciones para atacar nucleofílicamente a este cloruro de ácido. Entonces, para prevenir esa formación del ácido clorhídrico es que se utiliza la piridina, que el objetivo de esta piridina es que en lugar de la desprotonación, en lugar de que ocurra por el cloruro que nosotros tenemos acá, que se formó en la etapa anterior, que en lugar de que la desprotonación ocurra por el cloruro, que la desprotonación la haga la piridina para formar este complejo de acá.
o compuesto iónico. Entonces, que evita la formación del ácido clorhídrico, para que evita también la protonación del alcohol, que podría ocasionar que la reacción no ocurra de la forma en que nosotros necesitamos que ocurra. Muy bien. Los alcoholes pueden reaccionar también con otros ácidos inorgánicos para producir diferentes ésteres de ácidos inorgánicos. La primera reacción que nosotros podemos mencionar es la formación de ésteres de tosilato, donde nuestro alcohol va a reaccionar con el ácido paratoluensulfónico, que es una reacción que ya habíamos discutido antes, donde lo que nosotros tenemos es la formación del éster paratoluensulfonato, que es este de acá. ¿Cuál es el objetivo de esta formación? Nosotros ya habíamos visto que todo este grupo, que es el grupo tosilato, es un muy buen grupo saliente. Entonces, el objetivo principal de hacer esta reacción es convertir este mal grupo saliente en un buen grupo saliente y por lo tanto, ahora sí, este compuesto puede experimentar reacciones por SN2, cualquier tipo de reacción por un nucleófilo bueno, para formar una serie de otros productos. Como alternativa a esto, ya sabemos también que ya lo habíamos discutido, se utiliza el cloruro de paratoluensulfonilo en lugar del ácido paratoluensulfónico para producir ese mismo éster, éster tosilato, que cumple de nuevo con la formación de este grupo saliente, que es un buen grupo saliente. Aquí lo que estamos buscando es la conversión de este mal grupo saliente en buenos grupos salientes, que es lo que estamos buscando en este tipo de reacción. Los ésteres sulfato se forman a partir de la reacción entre un alcohol y el ácido sulfúrico. Para formar, aquí en el ácido sulfúrico tengo dos funciones OH, eso significa que puede reaccionar con dos moléculas de alcohol para formar el dimetilsulfato. En este caso, estos grupos sulfatos también son buenos grupos salientes y pueden reaccionar también con cualquier nucleófilo para generar una serie de otros compuestos. Entonces, en este caso, también el objetivo es convertir los grupos salientes del alcohol, que son malos grupos salientes, en buenos grupos salientes. Este es un ejemplo de las reacciones que pueden experimentar estos dimetilsulfatos con nucleófilos para producir otros productos. Los ésteres nitratos, para la conversión de ésteres nitratos, los alcoholes se hacen reaccionar con el ácido nítrico y lo que se obtiene es ese éster alquilnitrato, este de acá. Esta reacción es utilizada principalmente, o es una reacción que se utiliza para la generación o para la formación de la nitroglicerina, que yo estoy segura que todos ustedes ya han escuchado hablar de esto, que es un explosivo. Entonces, esta es la forma en que se utiliza, esta es la forma o la reacción que se utiliza para la generación de ese explosivo. Es un éster nitrato. Además, tiene otras aplicaciones que les invito a ustedes que las revisen ahí en su libro, que están detalladas. Muy bien. Y por último, tenemos también los ésteres fosfato, donde el alcohol se hace reaccionar con un éster fosfato que puede reaccionar con 3 moléculas de alcohol para formar finalmente el trimetilfosfato. Recuerden que en este caso lo que nosotros estamos buscando es convertir el OH del alcohol, que es un mal grupo saliente, en buenos grupos salientes. Muy bien. Ya habíamos mencionado también que los alcoholes son nucleófilos débiles, lo acabamos de mencionar hace poquito, que son nucleófilos débiles, pero si se desprotonan, se pueden convertir en el ion alcoxído, que estos sí son nucleófilos fuertes y son de mucha utilidad en la síntesis orgánica, en la química orgánica en general, son reactivos bastante utilizados y bastante importantes. Ya habíamos visto también cuáles eran las formas de convertir un alcohol en su ion alcoxído y eran mediante la utilización o haciendo reaccionar los alcoholes con sodio o potasio metálico.
Y en caso de que las reacciones de esos alcoholes con estos dos reactivos ocurra demasiado lento, entonces se recurre a la utilización del hidruro de sodio. Entonces, en este caso, la reactividad de los alcoholes frente a estos dos reactivos, al sodio y el potasio, es la siguiente. Los metilos reaccionan mucho más rápido que los alcoholes primarios, estos más rápidos que los secundarios y estos más rápidos que los terciarios. Muy bien. Estos iones alcohóxido son bases y nucleófilos fuertes, y estos iones alcohóxido, una de las tantas reacciones que pueden experimentar es con los haluros de alquilo primarios o tosilatos no impedidos para la formación de éteres. A esa reacción donde los iones alcohóxidos reaccionan con esos haluros de alquilo primarios o haluros o tosilatos no impedidos para la formación de éteres, se le conoce como la síntesis de éteres de Williamson. La primera etapa de esta reacción consiste precisamente en eso, en convertir nuestro alcohol en nuestro ion alcohóxido. Y una vez que está formado nuestro ion alcohóxido, entonces en la segunda etapa, ahora sí, se hace reaccionar ya sea con un haluro de alquilo o con un tosilato, que nosotros ya vimos cómo es que se forman esos tosilatos, que ambos, los haluros de alquilo primarios y los tosilatos no impedidos, son electrófilos, son buenos electrófilos, ya que ambos tienen buenos grupos salientes. Entonces, en esta segunda etapa se da el ataque nucleofílico de nuestro ion alcohóxido para formar finalmente nuestro éter. Muy bien. Los fenoles también pueden experimentar cierto tipo de reacciones. En este caso estamos presentando reacciones de oxidación y reducción. En el primer caso, el fenol puede oxidarse, esto de aquí corresponde a una oxidación. El fenol puede oxidarse mediante la utilización del dicromato de potasio en medio ácido, o también puede oxidarse con la utilización del nitrodisulfonato de potasio, que se conoce también como la sal de Fremy. Y en esta primera reacción, donde nosotros pasamos del fenol y utilizando cualquiera de estos dos reactivos, tenemos una reacción de oxidación donde lo que nosotros obtenemos sería la benzoquinona. Esta benzoquinona puede reducirse utilizando el borohidruro de sodio o el cloruro de estaño en agua para formar la hidroquinona. Esta hidroquinona puede experimentar nuevamente una reacción de oxidación con el dicromato de sodio en medio ácido o el bromuro de plata, que previamente ha sido tratado con luz para que este reactivo sea mucho más reactivo, y esa reacción, que también es una reacción de oxidación, nos llevaría nuevamente a la benzoquinona. Entonces, estas son las diferentes reacciones que nosotros podríamos tener con los fenoles y sus derivados correspondientes. El fenol puede oxidarse a la benzoquinona con dicromato de sodio en medio ácido o con la sal de Fremy. La benzoquinona se puede reducir a la hidroquinona con el borohidruro de sodio o cloruro de estaño, y la hidroquinona puede oxidarse a la benzoquinona con dicromato de sodio en medio ácido o con el bromuro de plata previamente tratado con luz. Muy bien. Ahora quiero que nosotros nos centremos en este ejercicio de acá y que ustedes intenten imaginarse cómo ustedes llevarían a cabo esta reacción de acá con los conocimientos que ustedes ya tienen de todos estos dos capítulos que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Del capítulo 10 y el capítulo 11. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un alcohol, tenemos también un aldehído, que es el acetaldehído, y tenemos la generación de este otro alcohol que tiene dos funciones OH. Ahora yo les pregunto a ustedes y los invito a que piensen una forma en cómo podrían hacer esta conversión. Probablemente a ustedes se les ocurra convertir este de acá, ya que tengo un haluro en esta parte de acá, convertirlo en un compuesto organometálico. Eso sería, me imagino, lo que varios de ustedes podrían proponer. Entonces aquí yo tendría
este OH, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y acá tendría yo este bromo, perdón, este bromo. Y lo primero que tal vez se les ocurría a ustedes, se les puede ocurrir, es convertir a este compuesto primero en un, por ejemplo, en un reactivo de Grignard, haciéndolo reaccionar con magnesio metálico, utilizando el éter como disolvente, para producir a este compuesto de acá. 1, 2, 3. Aquí tendría este carbanión, aquí tendría magnesio y el bromo. Entonces ahorita lo que yo tendría sería la formación de este compuesto de acá, de este organometálico, para luego, ahora sí, hacer el ataque nucleofílico a este acetaldehído. ¿Ya? Lo que yo necesitaría es que este compuesto que este carbanión ataque a este grupo aldehído de esta forma en este carbono y yo produzca este otro compuesto de acá. Y lo que yo tenga sería este HO, aquí tengo un CH2, otro CH2 y este otro carbono de acá que sería en este otro carbono CH y aquí yo tendría este de acá. Acá tendría un hidrógeno, quito otro CH2 y acá tendría este CH3 de acá. Entonces este sería este compuesto de acá. Entonces aquí ustedes ya ven, aquí tengo un CH2, 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 que serían estos tres CH2 de acá. Tengo este carbono del OH y tengo este metilo. Entonces ustedes dirían que ya solamente faltaría una hidrólisis, una protonación de este alcohóxido y ya yo tengo mi producto final. Pero, sin embargo, aquí nosotros tenemos un problemita. Si ustedes se fijan acá, este compuesto de acá que yo generé inicialmente, tiene este grupo de acá, tiene este grupo oxígeno-hidrógeno. Y ya nosotros habíamos discutido antes, cuando empezamos a hablar de los compuestos organometálicos, que este tipo de enlaces protonan al compuesto organometálico. O sea que en esta reacción, cuando nosotros hacemos la generación en este caso, del reactivo de Grignard, antes de que este ataque nucleofílicamente a este aldehído, entonces lo que va a hacer más bien es protonarse. Entonces esta reacción ya no se llevaría a cabo de la forma en que yo necesito que se lleve a cabo y ya no podría obtener este compuesto que yo estoy buscando. Entonces, este sería un problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué conclusión llegamos? Entonces, ustedes tal vez podrían estar pensando que así como está planteada, entonces esta reacción no se puede llevar a cabo. Y no es cierto, esta reacción sí se puede llevar a cabo, solo que tendríamos que emplear otra técnica adicional para que nosotros, o una etapa adicional para que nosotros podamos con estos reactivos y utilizando un reactivo de Grignard llegar a este producto de acá. Eso lo que nosotros necesitamos básicamente es proteger o inactivar a este grupo OH, que es el que me está causando el problema cuando yo formo el reactivo de Grignard. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es una protección de ese OH. El grupo protector que se utiliza es el cloruro de trialquilsilano, que tiene una estructura como esta de acá, y ese reactivo se utiliza con una base voluminosa, trialquilamina, que tiene una estructura de acá. Dentro de las posibilidades que pueden ser utilizadas, las más utilizadas generalmente son el clorotrimetilsilano, donde estos grupos R son metilos todos, y de la base voluminosa, esta de acá, la más utilizada es la trietilamina, que es esta de acá. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es
que nuestro alcohol, el hidrógeno del alcohol, es reemplazado por toda esta estructura de acá, si ustedes lo ven así. Este hidrógeno es reemplazado por toda esta estructura de acá del cloro trimetilsilano. Y lo que se obtiene es un éter trimetilsililo. Así se le conoce a este compuesto de acá. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, ya ese oxígeno ya no tiene un enlace hidrógeno que pueda ser interferente a la hora de yo formar un reactivo de Grignard. Ahora, pero ustedes me dirán, pero ahora lo que yo tengo es ese compuesto extraño y lo que yo estaba buscando en este caso es la formación de este otro compuesto de acá. Y si hago eso con ese grupo protector, entonces en esta zona yo tendría otra cosa extraña. En este caso, este grupo protector se conoce como eso, grupo protector, porque es, digámoslo así, podemos pensar en ese grupo protector como un grupo temporal. Se utiliza en una etapa, pero se puede revertir, esta etapa se puede revertir básicamente con la adición de un ácido a este éster trimetilsililo. Entonces, una vez que yo, la primera etapa que yo aplico, protejo este OH, al resto de la cadena yo le puedo hacer reaccionar con cualquier otra cosa, como por ejemplo en ese caso llevar a cabo la reacción como yo la estaba planteando antes. Y una vez que yo ya realicé las reacciones que yo necesitaba hacer, entonces si yo quiero regresar a esta función o al enlace OH que yo tenía inicialmente, bastaría únicamente con la adición de un ácido a este compuesto y ya yo regresaría a este enlace de acá, a este OH. Muy bien, entonces esa sería la función de ese grupo protector, que básicamente es un grupo que yo lo voy a adicionar en la molécula de forma temporal para después recuperar el enlace OH que yo tenía inicialmente. Ok, entonces ahora sí podemos plantear nuevamente nuestra reacción y la primera etapa sería, ahora comenzaría con la protección de este grupo OH de acá. ¿Ya? Entonces ese grupo OH yo lo voy a proteger con esos reactivos que nosotros estábamos viendo anteriormente, con el clorotrimetilsilano en la trietilamina, para formar este grupo protegido, este OH protegido. Ya entonces en este caso yo ya no tengo enlaces OH, por lo que yo no voy a tener problema ahora cuando forme mi reactivo de Grignard. Entonces, en la segunda etapa, ahora sí, puedo formar mi reactivo de Grignard sin ningún problema. Hago reaccionar este compuesto con magnesio metálico para formar este compuesto, este reactivo de Grignard. Disculpen. Para formar este reactivo de Grignard. Y ahora si ustedes se fijan aquí yo ya no tengo ningún tipo de enlaces que puedan protonar el reactivo de Grignard y que puedan prevenir que este actúe como nucleófilo como yo necesito que actúe. Entonces ahora ya que ya no tengo ese inconveniente, entonces ahora sí va a ocurrir el ataque al carbonilo por parte de este reactivo de Grignard al aldehído que yo tenía inicialmente. Se formará este ion alcoxído. Y una vez que ya se formó el ion alcoxído, entonces yo lo que necesito es formar ahora el grupo OH. ¿Y cómo lo hago? Mediante una hidrólisis ácida, adicionando un ácido. Entonces, en esta etapa va a cumplir dos funciones. Esta adición del ácido va a protonar al ion alcoxído que se formó en la etapa anterior y al mismo tiempo va a regenerar el enlace OH que yo había protegido inicialmente, este de acá. Entonces, y ahora sí, nosotros hemos llegado a la formación del compuesto que yo necesitaba inicialmente. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos fue una protección de alcoholes, ¿ya? Entonces, ahora sí, la reacción era viable, solamente que yo tenía que hacer una etapa adicional, que en este caso es la protección de alcoholes. Entonces, eso sería todo por este video. Ya con esto concluimos entonces el capítulo 11 y ya comenzaríamos en los próximos videos con el capítulo 14 que es sobre las reacciones de éteres. Feliz día.